con un tema un poco controversial, y el tema se llama el pecado silencioso en la iglesia, que muchos no quieren entender. ¿Cuáles serán esos pecados que la gente no quieren entender, que están dentro de la iglesia de hoy, que lamentablemente con este pecado no vamos a poder obtener nuestra salvación? Así que te invito a que te quedes aquí conmigo hoy y descubramos qué es lo que está pasando en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mi gente, vamos a comenzar contándole esta historia. ¿Por qué se hizo este estudio? Resulta que estaba hojeando, como muchos de ustedes hacen a través de las páginas de Facebook, y me encontré un comentario en un grupo, el cual me llamó mucho la atención y quise hacer mi comentario. Un comentario que es completamente toda la verdad, pero muchos no lo quieren aceptar. Pues este es el comentario el cual yo me encontré en las redes sociales, y dice: el católico lo identificas por la idolatría. ¡Wow! Al mormón lo identifica por sus vestiduras. ¡Wow! Al testigo de Jehová por sus vestimentas y sus revistas. Al adventista de sus formas de hablar, porque él siempre, ¿verdad? El adventista siempre está preocupándose por el día sábado, más conocido como los adoradores, como el día sábado, que viene siendo el día de reposo, como todos muchos de ustedes saben. Pero está hablando del cristiano evangelístico, y dice: pero al cristiano evangelístico los identifica porque siempre andan con la Biblia y hablan de Jesucristo. Mi gente, entonces yo tengo que ser, ¿verdad? Cuando yo voy a dar mi opinión, yo tengo que dar una opinión correcta, una opinión que sea verdadera, ¿verdad? Y sabemos que el católico no solamente son personas que son idólatras. Vemos que los mormones no solamente tienen esta manera de vestir. Todas las personas que, ¿verdad?, como los católicos, los pentecostales, los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, todos visten de esta manera, con camisas, corbatas. Los testigos de Jehová visten igual que las otras nominaciones, muchas nominaciones, no solamente porque vendan revistas o porque den revistas, porque, ¿verdad?, el evangélico pentecostés también da tratado, también tienen su periodiquito, su revista, ¿verdad? Así que esto, ¿verdad?, está como un poco fuera de contexto. Y pues lo de adventistas, yo sé que ellos tienen muchas cosas por más que reconocer como adoradores del Señor, ¿verdad?, de Jehová. No solamente porque quieran guardar su día sábado, eso nada más no los identifican. Pero que yo entro en cuenta de que esto tal vez lo escribió un evangélico cristiano, porque dicen que se da de cuenta porque llevamos la palabra, ¿verdad?, a todos lados. Cosa que no es verdad, porque usted no ha visto a los pentecostales en Walmart con su Biblia, en un parque jugando con sus hijos con su Biblia. ¿Sabes? Para todo hay tiempo, ¿verdad que sí? Para todo hay tiempo. Así que yo quise entonces dar mi opinión personal. Al yo querer dar mi opinión personal, di una opinión personal un poco conflictiva o un poco controversial, pero no se sale de la realidad que estamos viviendo hoy en día, no simplemente en la iglesia evangélica, sino en todas las iglesias, en todas las nominaciones cristianas y en todo lo que usted pueda llamar religión. Y yo puse: sorry, el cristiano se conoce por bochinchero, criticón, juzgador, calumniador, envidioso, se justifica, ellos son mejores y por sus vestimentas de bueno, pero llevan el malo por dentro. Sorry, pero es la realidad, aunque a muchos no les guste. Gloria a Dios, porque yo sé que a muchos no les gustó. Vamos a verlo más adelante porque se lo estoy diciendo. En las iglesias donde más problemas hay
es en la iglesia pentecostés, aunque también en la iglesia evangélica, en todas las iglesias siempre hay problemas, pero vemos que en esta iglesia hay un poquito más de conflicto. Dice, y lo sé porque vengo de ella, y no solo de una, sino de varias. Envidia por los puestos, pastores que no se hablan unos con otros. Hay más santos afuera que adentro. Ese fue el comentario, ¿verdad? El cual yo hice, puse ese comentario abajo donde dice, antes de comentar, deténgase y mire los comentarios que yo he hecho y se dará cuenta por qué hice el comentario. Ok, gracias y Dios le bendiga. Ok, mi gente, yo hice este comentario porque es la realidad. Es la realidad, y como yo he estado en estas iglesias, lo he vivido. Estoy hablando de algo que yo misma he vivido y que yo sé que muchos de ustedes han tenido, ¿verdad? Estos problemas también dentro de lo que viene siendo el templo de Dios. Lamentablemente, no está supuesto a que nosotros, como cristianos, tengamos todos estos sentimientos encontrados dentro de nosotros, porque nosotros habitamos, dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Donde tiene que habitar en un cuerpo limpio. Y cuando digo limpio, no es de jabón y agua, sino limpio de toda inmoralidad, de todo mal pensamiento, ¿verdad? Porque es muy, muy importante, ¿verdad? Comenzaron a hacerme muchos comentarios al comentario que yo hice, el cual yo dije, vamos a utilizar todo esto para ver verdaderamente cómo está la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está como está sucediendo aquí. Muchas de las personas, es toda la mayoría, todas las personas, diría yo, no entraron a mi perfil, no le dieron clic a mi nombre, Virgen Viera, para entrar a mi perfil y ver quién era yo. Simplemente decidieron, debajo de mi comentario, comenzar a escribir sin saber quién era yo. Y eso pasa mucho con nosotros los servidores de Cristo, que nosotros simplemente vemos por fuera, pero no vemos las personas, sus sentimientos, y empezamos a juzgar. Lamentablemente hay que decirlo, no podemos callar lo que viene siendo la verdad, porque dice la palabra que la verdad te hará libre. Entonces, si nosotros queremos demostrarle al mundo algo que no es, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, yo pienso que si el Señor dice que viene a buscar una iglesia blanca y pura, la iglesia de hoy no está blanca y pura. Y por uno pueden pagar todos. Pero vamos a ver. Como podemos ver, María del Carmen, ¿verdad? Me dice, no, perdón, yo le hablo a ella y le digo, miren, les voy a decir algo. Sé que es un tema controversial, pero yo personalmente he sido atacada, gloria a Dios, por los que están en la iglesia. Un pastor me sacó de ser maestra de escuela bíblica porque yo no diezmaba por un tiempo, ¿verdad? Pasé por una situación con mi compañero, el cual pues nos separamos. La renta era de $800, mi gente, $800. Yo recibía del Seguro Social $700. A mí no me sobraba absolutamente nada, al contrario, no me daba para la renta completa, ya que cuando tú vives con otra persona, pues uno comparte gastos. Yo no tenía dinero. A mí mi dinero todo se iba para la renta. El señor de la casa me dijo, mira, yo te puedo bajar $100 nada más. Y yo le digo, pues está bien, coge mi cheque completo, porque ¿qué puedo hacer yo? Yo no podía hacer absolutamente más nada. En lo que yo trataba de conseguir algo, ¿verdad? Un poquito más barato más adelante. Dice, todo mi dinero se iba en renta, en lo que conseguía algo más barato del... Y, ¿verdad? Yo le expliqué esto a él, y a él, sinceramente, eso no le importó a él. Y hasta me botó de la iglesia. Muchos hermanos al ver esto se fueron de esa iglesia, y el pastor se quedó sin miembros y cerró la iglesia. Les voy a resumir esto. Muchos de los hermanos, especialmente el superintendente de escuela bíblica, al ver esta actitud del pastor, él decidió, mira, yo no puedo estar con una persona
que tenga esta actitud, porque a ti te importa más el dinero que la necesidad y esa alma. Entonces yo no puedo estar en un lugar así, y muchos de los hermanos, mi gente, se fueron, lo que se quedó fue con 2 o 3 personas nada más. No alcanzaban, ¿verdad? Sus diezmos y sus ofrendas no alcanzaban para los gastos, y como él había comprado ese building nuevo, tuvo que cerrar ese templo y esa iglesia. Porque así es cuando nosotros obramos, cuando obran mal hacia nosotros tenemos a alguien que hace justicia con nosotros, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pues yo le estuve hablando de este testimonio, le hablé de este testimonio para que estas personas aquí se tocaran un poco el corazón hacia mí. Pero no fue así. Todo lo contrario. Fue cuando más se levantaron en contra mía. Y todavía ellos dicen que son cristianos y me critican a mí porque supuestamente yo soy cristiana. Y puse este comentario. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Pues aquí, como podemos ver, tenemos 3 comentarios más, ¿verdad? Uno me lo hace Sol Pedraza, que dice: Virgen, Mateo 9:12 dice más, oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Ruth Gutiérrez me pone: Virgen, yo soy cristiana, visito una iglesia de oración pentecostés y gracias a Dios de eso, así se encarga Dios de cambiar. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude a no ver al hombre, sino al ver al hombre somos imperfectos, solo Dios es perfecto. No veamos los errores de las demás, así perderemos la salvación de Dios. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Y vemos también, ¿verdad?, a Gilberto, ¿verdad?, que dice: Virgen, y a usted la conocen como la reina de la mala ortografía. Parece que él no tuvo más nada que decir o no sabía de lo que estaba hablando el tema, que se vino a preocupar por mi ortografía, cuando ustedes saben que cuando uno escribe muchas veces en el teléfono, el mismo teléfono, le cambia las palabras, y yo no me preocupo por eso realmente. A mí, después que me entiendan, yo no estoy con esto, y más cuando estoy escribiendo rápido, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero enseñarles en estos comentarios, mi gente, es de que la justificación, todo el mundo me dice a mí: no mires al otro y preocúpate de tu salvación. Miren, si esto fuera así, mi gente, para que nosotros vamos a predicar la palabra, si a nosotros realmente no nos importaría la salvación de aquellos que están ahí o de aquellos que están mal, ¿para qué nosotros vamos a predicar la palabra de Dios? ¿Para qué? Pues simplemente que la persona coja la Biblia, la lea y que entienda lo que quiere entender y que busque el camino más preferible para esa persona que supuestamente crea para llegar al cielo. No hace ninguna clase de sentido. Aquí, como podemos ver, está Kirsi Martínez, y me dice: Virgen, Dios te bendiga, amada. Sin embargo, a pesar de todo eso, es la que más se parece a Cristo, ¿verdad? Como está hablando de la iglesia evangélica, ¿verdad? Parece pentecostés. Y la que habla la verdad. Aunque no lo vivan, esto es cuestión de fe y creencia personal, de tú querer y buscar la verdad que Dios quiera en ti y donde realmente está Dios, porque al final, independientemente de lo que hagan los demás, Dios es justo y cada uno daremos cuenta de nuestros malos caminos. Me imagino que ella habrá puesto. Pues como estamos viendo aquí, hay otra justificación más. Todo se basa a base de justificación. Basta de justificarnos tanto, porque en el momento que nosotros llegamos ante la presencia de Dios, no vamos a seguir más con justificaciones, porque ahí nos van a pasar una película de toda nuestra vida y nosotros tenemos que callar, porque es la verdad, ¿verdad? Como digo, mi gente, yo no hago esto para señalar, yo hago esto para demostrar que están mal, que hay personas que están mal, que tal vez puedan ver este video y decir: yo estoy mal, es verdad, ya tienen la razón, yo necesito arreglarme antes de que Cristo venga. Este es mi verdadero interés para la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Está Jorge Díaz, y Jorge me dice: Virgen, en todas las religiones existen de todo esto, y él tiene completamente la verdad. En todas las religiones existe
todos estos problemas que estamos viendo hoy en día y los que yo he mencionado aquí y más de lo que yo he mencionado aquí. Pero es lamentable porque esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y está supuesto que un cuerpo esté unido para poder trabajar juntos por un mismo fin, que es rescatar las almas para el reino de los cielos. Aquí yo les hago este comentario un poco sarcástico, ¿verdad? Me estoy refiriendo a ellos porque ellos no entienden mi punto de vista. No entienden mi punto de vista que está pasando aquí ahora. Les digo, ¿cómo los tengo encendidos? Qué bueno. Y yo que estaba aburrida, ¿verdad? Ja, ja, ja. Mira, qué fácil, el cazador le tiras el lazo y la gente cae. Esa es la iglesia de hoy. ¿Y quién es el cazador? El enemigo. El enemigo de las almas es el que viene a cazar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de que no seamos cazados por el enemigo. Gloria a Dios, aleluya, en cualquier forma, hasta en un comentario en Facebook, que tú te vayas en la carne contestando, ahí caíste en el lazo del cazador. Gloria a Dios. Mírense ustedes mismos. Nadie ha escrito una oración por mí, todos se han dedicado a juzgarme. Nadie ha dicho, bendito, ella está sufrida, ella tal vez pasó algo, yo voy a orar por ti, hermana, mira, Dios te bendiga, sigue hacia adelante, mira, Señor, te presento a la hermana fulana, dale fuerza, dale fortaleza, dale esto. Nadie, completamente nadie. Entonces, dense en cuenta cómo está la iglesia. Esto mismo que está pasando aquí, en ese momento, está pasando en la iglesia. Nada con eso se lo dejo. Esto fue solo una prueba para ver cómo la gente se levanta a juzgar y criticar sin conocer a la persona. Porque como les dije, nadie fue a mi página a ver si yo era una cristiana, cómo era mi vida, nada, ¿verdad? Simplemente comenzaron a tirarme, a atacarme sin saber que estaban atacando. Si ellos son cristianos, estaban atacando a un hermano cristiano también. Tomaré estos textos y comentarios para una predicación, pero es un estudio que estoy haciendo, que voy a hacer. Gracias a todos, Dios me los bendiga a todos. Es muy importante, mi gente, tu iglesia que me estás escuchando, no te dejes llevar por lo que tú ves por fuera. Aprende a conocer a las personas por dentro antes de caer como una persona que juzgas por lo que ves. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí hay una persona contestándole a otra. Castillo le está contestando a Dagner y le dice, es cierto lo que usted dice, pero al hospital van los enfermos que quieren ser sanados, así como los pecadores que van a la iglesia. Ellos son pecadores arrepentidos que están dispuestos a renunciar al pecado y empezar una vida nueva haciendo la voluntad de Dios. Pero tristemente también hay gente que se dice ser cristianos y se creen santos y por lo consciente juzgan, critican y sus testimonios es terrible. Pero aún con eso ellos no dejan de alabar, que no se dejan de alardear que son cristianos, que son hijos de Dios, pero en realidad hacen las obras del diablo. Muy bien, Castillo contestado. Muy bien, Castillo contestado. Correcto. Ustedes saben cuántas personas en el día de hoy se trepan a un altar a predicar la palabra, estando con pecados ocultos y haciéndole creer a muchas personas que ellos son perfectos, que ellos tienen una vida perfecta, sin pecado, que son salvos y todas estas cosas. Por eso tenemos que es muy importante para nosotros tener lo que se llama el don de discernimiento, para nosotros discernir qué espíritu tiene esa persona, porque dice la misma palabra que vendrán muchos diciendo que son Cristos, y cuando están diciendo que es Cristo, no es que es Cristo Jesús, sino que son cristianos, seguidores de Cristo, cuando no lo son y se disfrazan con cara de oveja, pero son lobos rapaces que vienen a dividir, a juzgar, a señalar, a hacer caer el hermano que está en la iglesia sirviéndole a Dios, ofendiéndolo, levantando falsos sobre de él, porque así es que viene el enemigo a robar, matar y a destruirte de tu fe y de tu salvación. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí estamos viendo claramente cómo Mariela
me dice, qué pena, hermanos. Miren, qué pena, hermanos, estar hablando así entre cristianos. Debemos orar uno por los otros. No hay iglesia perfecta, ya que todos somos imperfectos. Y el cristiano verdadero tiene que vivir la palabra. Bendiciones a todos. Correcto, estoy contigo, Mariela. Estoy contigo. Muy bien, Mariela. Lo más importante que tú ves los frutos de una persona es cuando tú ves un mal comentario. Decides o tal vez callarte o decirle simplemente estaré orando por usted. Sencillo. Con tú decirle estaré orando por usted, le estás diciendo lo que tú estás diciendo es erróneo, pero voy a tenerte, ¿verdad? En mis oraciones. Es lo más lógico que podemos ver. Aquí como podemos estar, está Sarita Rivera. Sarita Rivera me dice, Virgen, la salvación es individual. Procura tu vida allá en el cielo y sobre todo que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque con las excusas nadie se va a salvar. Porque ellas no justifican. Correcto, Sarita. Pero la salvación es individual. Pero vuelvo y repito, si nosotros no tratamos de decir a la persona que está en pecado, estás en pecado, no estamos ayudando a esa persona absolutamente en nada. En nada. Porque es como el niño, cuando usted lo llaman de la escuela y le dicen a usted, mira, tu nene se portó mal en la escuela, ¿qué es lo que tú haces? Tú le compras dulce, lo llevas a McDonald's y lo pones a jugar PlayStation. No. Si tú eres una persona que verdaderamente te interesa la educación, te interesa el futuro de tu hijo, tú lo amonestas, tú lo sientas y le dices, explícame qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Y tú hablas con esa persona y tratas de entre los dos llegar a un acuerdo para mejorar esa conducta o lo que sea. Así tenemos que ser nosotros como cristianos, mi gente. Cuando nosotros vemos un hermano que está haciendo cosas que no son correctas ante los ojos de Dios, tenemos que ir y revelar ese pecado. Hermano, yo sé que usted está en esta situación, está así, pero yo voy a orar por usted. Dígame que usted necesita de mí, yo puedo estar con usted, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a retirarnos, porque el enemigo le está tirando el lazo. Gloria a Dios, aleluya, y usted como es mi hermano, me interesa su salvación. Esa es la palabra de un cristiano que no vemos en los días de hoy. Yo le contesté a Sarita, amén, eso es así. Aquí vemos a Alexander Silva que me hace este comentario. Hola, si tú viste todo eso y no hiciste o lo hablas y oras para que eso no pase, ha caído y hay que orar por ti. Porque para que regrese a tu primer amor, recuerda porque eres cristiana. Y las luchas diarias de cada persona debe librar. Amén, Alexander, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Pero tú estás poniendo como que yo estoy descarriada. ¿Por qué? Porque no te dedicaste, antes de ir a juzgarme, no te dedicaste de ir a mi página a ver quién yo era. ¿Verdad? Entonces, no me puedes juzgar porque no me conoces. Yo le contesté a Alexander, ay Dios mío, nadie lee, porque ya yo puse en el comentario arriba que estoy usando estas cosas, este comentario que yo hice para un estudio. Entonces la gente lee la parte de arriba, pero no leen la parte de abajo, entonces siguen atacando, aunque yo ponga ahí que esto es para mi estudio. Ay Dios mío, nadie lee los comentarios y se ponen a tirar balas a lo loco. Este estudio que yo voy a hacer va a estar buenísimo. Busquen mi página y no se lo pierdan. También usaré sus comentarios, ¿verdad? Porque ellos van a ser ejemplo de cómo es que está la iglesia de hoy, lamentablemente. ¿Saben por qué? Porque si ellos están hablando y tirándome es porque ellos son cristianos y no gusta que le hablen de cómo ellos realmente son. Ok, está Susana. Susana me dice, dije en la palabra de Dios, la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Dios te bendiga. Eso me dice Susana. ¿Qué me está tratando de decir Susana? ¿Y qué tú estás tratando de hacer con tu comentario? Ahí te lo dejo de asignación. Patricia dice, Virgen, se nota que eres descarriada
Qué pena que aprendiste lo malo. Así trabaja el diablo, pero hay que mirar solo a Jesús, porque se sabe que al templo no van santos, sino pecadores, y que Dios hará la obra en su momento. Por lo menos ellos están tratando. Muy importante. A la iglesia, ella dice que a la iglesia no van santos. ¿Por qué tú dices que a la iglesia, Patricia, no van santos? Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que andar en santidad, separados del pecado. Está supuesto que dentro de la casa de Dios no haya pecado, porque ya tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos diciendo y contradiciéndonos. Descarriada. Patricia, yo no soy descarriada, soy sierva del Señor, profeta de Dios, y tengo mi ministerio que se llama Mujer que teme a Jehová. Si hubieras ido a mi página antes de señalarme, te hubieras dado cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos a Flor que me dice, ¿verdad? Virgen, qué mal que hayas puesto tu mirada en el ser humano y no en aquel que dio vida por ti en la cruz del Calvario. Precisamente porque no puse la mirada en el hombre y la puse en Jesucristo, me di cuenta que estando en esa iglesia donde estaba, con ese pastor que me votó, pues yo dije, eso no va a aportar nada para mi salvación, yo me tengo que ir a otro lugar, donde haya unos líderes que yo pueda tener la confianza en ellos. Tenemos que ver muy bien. Omairita, ¿verdad? Me dice, Virgen, es verdad, a veces la gente coge la iglesia como fachada y eso no es así. El verdadero cristiano, hijo de Dios, se conoce no por llevar una Biblia debajo del brazo, se conoce por sus frutos, como dice la palabra, como testimonio para otros. Pero para eso hay que nacer de nuevo, mostrar a Cristo primero en nuestras vidas y en nuestra propia casa. Gloria a Dios, aleluya. Por Omairita, Dios me la bendiga, porque yo creo que es la única persona que me ha entendido lo que yo quise decir en el comentario. Es como yo le digo a mi gente, en una iglesia pueden haber muchas personas, no todas están en el mismo espíritu, no todas tienen un nivel espiritual alto, porque no se quieren someter a la palabra, a Dios ni todas estas cosas. Y en todos estos comentarios, esta muchacha ha sido la más que ha acertado lo que yo traté de decir. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Así que Dios bendiga a Omairita. Daniel me dice, lo importante es tener una buena relación con Jesucristo. Ay, si fuera así, todo el mundo fuera salvo. Lo que hagan los demás tendrán en su momento darle testimonio de lo que hicieron, más hay un solo camino que es Jesucristo. Hay un solo camino que es Jesucristo. Pero no podemos ser egoístas y querer solamente salvarnos a nosotros. Nosotros, Dios nos ha plantado aquí y nos ha redimido. ¿Para qué? Para nosotros llevar el evangelio, como dice la palabra, ir por el mundo y llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No, Dios no nos dice, no, tienes que salvarte tú, olvídate de los demás, que como tú llegaste, llegarán los demás. No, esto es un poco egoísta de parte de Daniel. Muy interesante, porque Teresa me dice, Virgen, y usted es santa. Pobre alma, me dice ella. Y yo le digo, sí, señora, soy santa. ¿Sabe usted lo que es ser santo? Ser santo, la palabra de Dios me dice que es una persona que es separada para Dios. Ahora le pregunto, ¿y usted está separado para Dios? Busque la definición de lo que la Biblia dice que es la santidad. Separarse del pecado, ¿verdad? Yo soy cristiana y profeta de Dios y escribí este comentario porque quiero ver la reacción de la gente para un estudio que voy a hacer. Gracias por su opinión. Gloria a Dios, aleluya. Con eso lo digo, no quiero seguir explicando más, porque esto se explica simplemente y llanamente solo. Y comenzamos, ¿verdad?, a meternos un poquito más en el tema y quiero traer lo que significa pentecostal, ¿verdad?
Y quiero, ¿verdad?, que ustedes vean aquí muchas definiciones que voy a estar poniendo y que quiero que, ¿verdad?, tengo que ir rapidito y quiero que ustedes estén bien atentos. Dice, ¿cuándo empezó la iglesia pentecostal? El movimiento pentecostal moderno nació en el 1 de enero de 1901 en un pequeño colegio bíblico de Topeka, Kansas. El colegio era dirigido por Charles Parham, un pastor metodista, ¿ok? Un pastor metodista, y pronto se extendió por diversas denominaciones e iglesias alrededor del mundo. Gloria a Dios, aleluya, alrededor del mundo. Y esto, ¿verdad?, fue el 1 de enero de 1901. O sea, que eso fue despidiendo el año, miren, y rápido comenzaron, ¿verdad?, con un año nuevo, encaminándose, ¿verdad?, y haciendo un proyecto nuevo para la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la palabra pentecostal? Dice, la palabra pentecostal, relativa a la fiesta cristiana que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, está compuesta con la palabra 20, que es igual a 5, de donde sacaron las palabras como pentagrama, pentateuco, pentanglón y pentium, ¿verdad? Así que estas palabras vienen derivadas de lo que viene siendo la palabra pentecostal. Y como sabemos, fue una fiesta, ¿verdad?, donde después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les dijo, no los voy a dejar solos y le enviaré un consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde se habla en la Biblia de Pentecostés en la Biblia? Dice, la celebración de Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en Hechos de los Apóstoles y en el episodio dedicado a narrar el momento en que los apóstoles de Jesucristo reciben el don del Espíritu Santo después de la subida de Jesús al cielo, y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles en capítulo 2 del 1 al 4. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Voy rapidito porque el tiempo corre. Aquí vemos cuántas son las doctrinas fundadas en la iglesia pentecostés. Doctrina, que es una doctrina, los adherentes a esta iglesia creen en la Trinidad, o sea, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, así como en Jesucristo, a quien consideran Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, como el único Salvador de la humanidad, ¿verdad? Ya que en la cruz del Calvario, a través de ese acto, ¿verdad?, de ponerse como cordero, ¿verdad?, ya que antes, ¿verdad?, había que matar un cordero, había que matar una paloma, así había que hacer un sacrificio, pero que Él se dio por sacrificio para la salvación y darnos vida y vida eterna a través de ese sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Dice, como cristianos, los pentecostales son monoteístas. Los llamados pentecostales trinitarios creen en la Santísima Trinidad, mientras que los pentecostales unicitarios no, pues consideran que Dios es un solo manifestado de muchas maneras, siendo Jesús su última gran manifestación. Dice, el pentecostalismo unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo, es uno de los 5 ramas del pentecostalismo moderno. Las características por practicar la doctrina de la unidad de Dios, es decir, por no creer en la Santísima Trinidad y considerada al Padre, Hijo y Espíritu Santo como manifestación del mismo Yahweh. Sus creyentes se caracterizan por practicar el bautizo en el nombre de Jesús en lugar de seguir la forma trinitaria del bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta información, ¿verdad?, como podemos ver ahí la referencia, la saqué de Wikipedia, ¿verdad?
Muy importante, mi gente. Cuando ustedes se pongan a leer la palabra, no solamente a leer la palabra, escudriñenle, busque información. Si usted no entiende algo, busque, porque así es como Dios lo va a llevar a la verdadera verdad que Él quiere que usted sepa. Dice, ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad actual? ¿Cuál es ese rol, ese trabajo que tiene que hacer? Como instituto, la iglesia actual, no solo en la transmisión de ideas, valores e ideologías, sino también en el servicio a la comunidad. La teología que estudia esta acción se llama teología pastoral, ¿verdad? Y mi gente, nosotros estamos para que los pastores a nosotros nos eduquen para cómo nosotros también vamos a traer almas para el reino del cielo. Eso no es que usted va directamente. Tenemos que educarnos, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, tenemos que ayunar, tenemos que orar, porque eso nos va a hacer crecer en el Espíritu, crecer, madurar, ¿verdad? Así vamos a poder entender a las demás personas, ¿verdad? Así que es muy importante, ¿verdad?, el servicio que la iglesia ofrece a la comunidad. Aquí vamos a ver algunas religiones en el mundo. Y como vemos, ¿verdad?, pues hay muchos de los logos, tanto judíos, ¿verdad?, como cristianos, orientales, ¿verdad?, musulmán. Vemos muchos logos, ¿verdad?, porque hay muchas clases de religiones. Yo voy a pasar esto, pero no voy a tratar de hablar mucho porque el tiempo se va. Pero usted vaya mirando mientras yo voy hablando rapidito, no voy a leer todo lo que vamos a encontrar. Dice las 10 principales religiones, puse más, pero vamos a darlo rapidito. En la categoría primera, hay de lo que vamos a ponerlo por orden, según más personas hay en esta religión. Los cristianos, hay más cristianos en el mundo, ¿verdad? La primera, los cristianos, que es una religión abrahámica, que es una religión judía, y al lado, como ustedes pueden ver, están los países en donde se encuentran. El Islam es segunda religión en el mundo, que también es una religión abrahámica, porque también es de la raíz judía, y miren todos los países donde se encuentran. La tercera es sin religión. Parece mentira que el tercer lugar esté abarcado por los ateos. Mi gente, por los ateos, y hay ateos por donde quiera en el mundo, ¿verdad? El hinduismo es una religión dramática, esto significa que es una religión de su cultura. No es una religión que nosotros acá practicamos, que todo el mundo practica, sino que es una religión que es practicada solamente por esa étnica, ¿verdad?, social. También tenemos el budaísmo, ¿verdad?, que también es apartada. Tenemos las étnicas que también vienen, ¿verdad?, religión étnica, que puede ser todas las religiones. Siguismo es una religión también que solamente son de ellos, como indígenas, personas que son indígenas y todas estas cosas. Judaísmo y gaísmo, los testigos de Jehová, miren que abajo están también, y es una religión abrahámica porque, ¿verdad?, viene del judaísmo, ya que Jesucristo, ¿verdad?, salió del judaísmo. Bajismo y todas estas cosas que bien están hablando de estos africanas y todas estas cosas. También vamos a estar hablando de la inquietante verdad del abuso del clero, mi gente. Tanto abuso en el clero. ¿Qué es el clero? En los líderes religiosos. Dice, podemos ver aquí, dice, es inquietante pensar cuántos niños y adultos son abusados, acosados sexualmente o violados dentro de la casa religiosa de culto. Las mismas personas en las que confían suelen ser las que hacen estos actos impensables, aunque pueden ser difícil imaginar que un hombre religioso se aproveche de gente inocente. El abuso sexual en los entornos religiosos sucede con demasiada frecuencia. Mi gente, esto es algo que todo el mundo lo sabe porque lo vemos en noticias, lo vemos en periódicos, lo vemos a través de las redes sociales, ¿verdad? No solamente existe el abuso sexual, sino la lascivia, existe la fornicación, el adulterio y todas estas cosas, mi gente, ¿verdad? Así que
Aquí vemos lo que dice: son pastores, predicadores, evangelistas, ministros de jóvenes, líderes de los músicos, pastores, asistentes, diáconos, siervos, sacerdotes, miembros de la iglesia, organizaciones religiosas, empleados de la iglesia o otros entornos religiosos, empleados de colegios religiosos o trabajadores de guardia, ¿verdad? Así que, como vemos, todas estas personas, ¿verdad?, tenemos que cuidarnos, no simplemente porque digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Tenemos que tener espíritu de discernimiento y escudriñar qué clase de persona está. Aquí vemos que en 1 Corintios, el capítulo 5, ¿verdad?, confronta lo que viene siendo la inmoralidad en la iglesia. O sea, Dios sabía que iba a haber inmoralidad dentro de la iglesia y se encargó de dejarnos a nosotros en el manual de vida qué nosotros podíamos hacer y qué no podíamos hacer. El problema es señalado. El problema es señalado en 1 Corintios 5, capítulo, versículo 1. Dice: el pecado de un cristiano innombrado en Corintio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, que a pesar de que es mal, ¿verdad?, que tú te acuestes con la mujer de tu madre, porque de tu padre, con tu hijo, con tu tío, con tu primo, ¿verdad?, con algún familiar sanguíneo o no sanguíneo, pero es parte de lo que viene siendo, ¿verdad?, el entorno familiar. Pero sino el pecado que había de fornicación, de adulterio, o sea, y veremos, y ahí, ¿o ha sabido usted de alguno de estos problemas en medio de la iglesia? Mediten esto. Dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo, dice: la reacción de la iglesia corintiana hacia el pecado. Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, aquí vemos como la Biblia misma nos dice a nosotros, o sea, tú tienes que afligirte, tú tienes que darte cuenta que esa persona está en pecado. Claro, nosotros no vamos a echarla de la iglesia, lo que nosotros vamos a tratar es de que esa persona vuelva a encaminarse en los caminos del Señor, que vuelva a su primer amor y que deje el pecado, ¿verdad?, que llegue a un arrepentimiento genuino y que deje lo que es el pecado, ¿verdad? Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíamos más bien haberos lamentado? Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corinto parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados. No deberían haberos lamentado acerca de esta conducta. O sea, cuando tú ves el pecado en un hermano tuyo, en un miembro de la iglesia, y tú callas, tú estás callando, tú te estás convirtiendo parte también de ese pecado. Porque al mal hay que confrontarlo para sacarlo de raíz. Eso es lo que Pablo quería decir. Y ustedes, para ustedes esto no es malo, o sea, no es malo que esta persona pierda la salvación. Tenemos que ver mucho si nosotros nos preocupamos por la salvación de nuestros hermanos en la iglesia. Dice: para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente esta era la solución de Pablo al problema: sacar a esta persona notariamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto porque no. ¿Cómo pueden permitir este tipo de cosas? O sea, cuando él decide sacarlo de la congregación, es sacarlo aparte, ¿verdad? Ok, nosotros no nos corresponde votar a nadie de la iglesia porque esa es la casa de Dios, pero sí podemos poner la persona aparte, comenzar nuevamente a trabajar directamente con ella, porque hay personas, mi gente, que nosotros tenemos que trabajar con estas personas, nosotros junto con ellos, porque no todo el mundo tiene el nivel de entendimiento ni nada de estas cosas. Entonces tenemos nosotros que saber cómo vamos a tratar con cada persona y no pasarle pañitos tibios al pecado que las personas tienen. Pecado es pecado y tenemos que decir: esto es incorrecto y no lo puedes hacer, y explicarle por la palabra con sabiduría y amor que lo que están haciendo no es correcto.
Recuerden que Corinto era una ciudad notariamente para inmorales sexuales y los religiosos paganos no valoraban pureza sexual. No era difícil para un corintiano pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que te pareciera cuando se trata de sexo. Como nosotros venimos del pecado. Muchos de nosotros, antes de ser redimidos, nosotros íbamos a baile, bebíamos, fumábamos, muchos se acostaban y tenían relaciones extramaritales. O sea, muchas cosas que cuando tú estabas en el pecado tú hacías, pues muchos piensan que estando dentro de la iglesia lo pueden hacer y seguir haciéndolo y repetitivamente seguir haciéndolo, pidiéndole perdón a Dios como si esto fuera un juego. Y esto no es así, no es así. Aquí dice, ¿verdad? Pablo aclara el principio de la separación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno llamado hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Ok, hay una persona que uno le habla, mira, estás mal, es necio, estás mal, tienes que dejar esta conducta, pero esta persona no se arrepiente y sigue con su conducta y con su patrón. Nosotros tenemos ya que alejarnos de esta persona para no caer en errar nosotros mismos y caer maldición por la maldición que está acarreando esta persona. Así que mucho cuidado, no es tan sencillo, es mucho cuidado que tenemos que tener por nuestra salvación. Efesios 4, ¿verdad? Y la descripción sobre cómo debe de funcionar la iglesia de Dios. Miren esto es una carta, dice, la carta de Pablo a los Efesios representa uno de los documentos doctrinales más importantes del cristianismo, en los cuales 3 capítulos Pablo explica lo maravilloso del amor y la gracia divina que nos dio vida a través de Jesucristo cuando todos estábamos muertos en nuestros pecados. En Jesús también el Dios de toda gracia nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Los cristianos somos adoptados a la familia de Dios, encontramos aceptación, redención, perdón, sabiduría, una herencia eterna que está garantizada por el Espíritu Santo de Dios. Dice, la salvación en Cristo Jesús rompe todos los moldes preconcebidos y uno tantos a gentiles como a judíos en un solo pueblo, la iglesia. Pablo menciona que este misterio ha sido ahora revelado a los gentiles que aceptan a Cristo también, son coherederos, ¿verdad? Nosotros somos coherederos, ¿verdad? Y miembros del mismo cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, está formada de personas que han recibido la salvación en Jesús sin importar su trasfondo étnico o cultural. Todos formamos parte de una sola iglesia que se va a convertir en lo que viene siendo el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Quiero hablarle un poquito más rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Dice, este pasaje tiene mucha profundidad y aborda varios temas. Sin embargo, quisiera enfocar en 3 primordiales. En el primer lugar, en Cristo, quien escoge y llama a los diferentes líderes de la iglesia con el fin de capacitar a los creyentes para que sean ellos los que hagan la obra del ministerio. Muchas personas creen equivocadamente que los pastores y los líderes son los que tienen que hacer el trabajo de la iglesia, pero realmente su labor es preparar a los cristianos para ellos hagan el trabajo. Esta simple interpretación equivocada ha sido consecuencia trágicas en muchos ministerios en los que algunos pastores piensan que son ellos los que tienen que hacer todo y algunos miembros creen que los pastores reciben un salario precisamente para que
para que se encarguen de hacer el trabajo todo ello, ¿verdad? En segundo lugar, la meta de todo cristiano es llegar a ser transformados a las imágenes de Cristo en su plenitud. Lo importante es que todos lleguemos a la meta, no quien llegue primero o solamente algunos lo logren. La transformación y el crecimiento es para todos, sin excepción de edad. Finalmente, la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. Es decir, en la iglesia no hay lugar para espectadores, sino que todos los miembros son necesarios y tienen una función vital. Así que todas esas personas que tienen celos ministeriales, tú tienes tu función vital en la casa de Jehová. Lo que tienes que hacer es buscar cuál es esa función que Dios te está dando. El pecado moral, ¿verdad? Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave en la ley de Dios. Aparta el hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un buen inferior. El pecado venial deja sustituir la caridad, aunque la ofende y la hiere. La ofende y la hiere. Pecado venial cuando se desobedece en la ley moral en material grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero conocimiento. La diferencia: el pecado moral daña nuestro testimonio, nuestra vida moral, y lo estamos haciendo conscientes de que estamos haciendo algo que es erróneo para Dios. Y el pecado venial es cuando hacemos un pecado que no sabemos que eso va en contra de la ley de Dios y que estamos haciendo las cosas incorrectas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Lucas, vendrá el Señor vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, ¿verdad? Que cada cual, ¿verdad? Tenemos el pago por nuestros pecados, ¿verdad? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hizo conforme a la voluntad, recibirá mucho latigazo. Nosotros sabemos los frutos del Espíritu, cuáles son los pecados mortales, y nosotros tenemos que evitar, ¿verdad?, caer en eso. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le denegará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es. Mateo dice: nunca os conocéis, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Que el Señor, después de todo tu caminar por cosas que supuestamente pecados ocultos, que tal vez ninguno de nosotros sabemos, pero que el Señor sí sabe, te aleje de él en la hora. Gloria a Dios, aleluya. En Apocalipsis, ¿verdad?, vemos pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Así que tenemos que tener mucho cuidado en no pecar, en juzgar y irnos a la ligera con esta. Ahora voy a estar concluyendo y voy a leer. El problema que está pasando es que vemos en nuestros hermanos de la fe embarrados en el pecado, pero somos incapaces de decirle que están haciendo las cosas mal. Es por esto que si tienes amor en tu corazón y amas a tu hermano, como así la palabra nos dice, tenemos que dejar de seguir apoyando el pecado dentro de la iglesia, porque te vuelve partícipe del mismo. Dice: Satanás ha venido a derrumbar
los simientes de la iglesia, la casa de Dios, y por donde ha comenzado Satanás es por los altares, mi gente. Líderes corruptos, pedófilos, adúlteros, ladrones, mentirosos, que han tumbado el testimonio de la iglesia, y muchos ya no quieren llegarse a la casa de Dios. Y esto es la verdad. Es tiempo de levantar esos muros caídos por causa del pecado. Es tiempo del arrepentimiento de la iglesia en Cristo Jesús. Dios quiere venir por una iglesia pura y unida en amor. Comencemos a denunciar el pecado con el fin de que las personas lleguen al arrepentimiento y vuelvan al primer amor. No es juzgarlos, es ayudarlos a encaminarlos y darle la mano y ayudarlos a levantarse. Gloria a Dios. Por eso fue que el Señor puso dos en el camino, porque si alguno cayere, el otro lo levantase. Dice, estamos viviendo momentos difíciles en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Es por esto, no es el momento de desmayarnos en el camino. Hemos pasado por mucho dolor y luto por esto de la pandemia. Por esto de la pandemia que estamos sufriendo. Pero es ahora donde la iglesia de Dios tiene que estar más unida. No dejemos que el dolor y el desespero acabe con lo más bello que Dios nos ha ofrecido, la vida eterna. No demos marcha atrás en este momento. Este momento es cuando Dios más necesita de un pueblo unido para rescatar estas almas sin salvación de este tiempo. Unámonos en un mismo espíritu, ayudemos a hacer el bien, dar amor, estar unidos y así trabajar para la obra de Dios sin importar a qué nominación pertenecemos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, es una opinión personal mía que acabo de concluir. Y les digo, una iglesia unida jamás será vencida. ¡Aleluya! Los amo a todos en el amor de Cristo, y mi interés y deseo personal es que no se pierda ni uno. Tú tienes que mirar en tu iglesia, y si hay alguien mal, tenemos que, miren, dar rodillas, orillar, a orar, ayunar, vigilar, hablar con esta persona para que esta persona llegue al arrepentimiento, que, ¿verdad?, le dé la espalda, ¿verdad?, al pecado y vuelva nuevamente al primer amor, y que no se pierda ni uno. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿verdad?, mi gente, Satanás no quiere así. Así no quiere Satanás. Con nuestros muros caídos, con una iglesia derrotada. Pero Dios demanda que estemos así, todos en un mismo espíritu y unidos, porque todos componemos el cuerpo de Cristo. Con esto te dejo. Dios te bendiga. Acuérdate suscribirte en mi canal, dale like y comparte. Dios te bendiga mucho. Tu hermana en Cristo, Virgen Viera.